bienvenidos a una nueva clase Empleo en Cuarentena. Y hoy día vamos a estudiar definición de funciones. Es la primera clase de las cápsulas de funciones y luego de terminar funciones terminamos con el eje de álgebra y funciones. Antes de partir de lleno con lo que son las funciones, es muy importante ver lo que es el plano cartesiano. Entonces, antes de partir definiéndolo, veamos qué nos motiva en la vida cotidiana a estudiar, por ejemplo, algo que es similar al plano cartesiano. Como bien dije, en nuestra vida cotidiana usamos, quizás sin notarlo, la noción de ejes perpendiculares. Cuando hablamos de ejes perpendiculares nos referimos a estas dos rectas que se supone que son infinitas, una horizontal, otra vertical, y que el ángulo que se forma entre ellas es recto, es decir, son 90 grados. Esto es muy común, no necesariamente tiene que estar apuntando vertical y horizontalmente, también puede ser de esta manera, pero lo importante es que se forme un ángulo de 90 grados, y eso lo vemos en muchas más situaciones cotidianas. Un claro ejemplo es la brújula, donde se marcan claramente dos direcciones, y cuando hablamos de direcciones nos referimos a la dirección vertical, que corresponde a la que va, por ejemplo, de norte a sur o de sur a norte, y también a la dirección horizontal, que va de oeste a este o de este a oeste. Nosotros podríamos tener una brújula en la mano y avanzar en cualquier dirección. Por ejemplo, a una dirección entre el norte y el este, que sería una dirección para acá. Pero este instrumento solo ilustra direcciones y distancias. O sea, esto solamente nos dice a qué dirección yo me puedo desplazar. Por ejemplo, si vivo en Santiago de Chile, que es donde al menos yo estoy grabando esta clase, sabré que el mar está al oeste, para acá. Para acá está la cordillera y para acá está el mar. Pero también sabré que además está la puesta del sol, porque nosotros sabemos que como apuntamos al oeste, el sol se pone en el mar. Pero a simple vista no podemos decir si la costa está más cerca de Santiago que el sol, aunque obviamente nosotros sabemos que el sol está más lejos que la costa, pero si solamente tuviéramos la brújula como información, solamente sabríamos que ambos están al oeste, pero no sabríamos cuál está más lejos o cuál está más cerca. El plano cartesiano, a diferencia de la brújula, que es lo que vamos a estudiar ahora, nos permite poder saber ambas cosas, lo que se reduce a determinar la posición relativa de un punto con respecto al origen. Y vamos a ver qué significan todas esas cosas. Finalmente, lo que queremos decir es que a diferencia de la brújula, un plano cartesiano incluye la dirección, que esa sí está en la brújula, pero además la distancia de los objetos con respecto a un origen. A modo de contextualización, en clases de números vimos lo importante que era la recta numérica. La recta numérica es fundamental porque nos permite ordenar los números, donde se pueden tener números negativos, positivos y el cero si nos limitamos a los números reales. O sea, nosotros podíamos decir que teníamos un origen que correspondía al cero, hacia la derecha teníamos los reales positivos y hacia la izquierda teníamos los reales negativos. El plano cartesiano es la unión de dos rectas perpendiculares. Yo dibujo una recta, igual que la anterior, pongo el origen en el cero, y lo que hago es copiarla y girarla. No es muy bonito el dibujo, pero esa es la idea. La idea es tener dos rectas, por ende, tengo una recta que es horizontal, donde tengo los números reales, y al mismo tiempo tengo una recta vertical que también tiene los números reales. El punto donde se encuentran lo vamos a llamar origen, y sabemos que se cortan en un ángulo de 90 grados. Es fundamental manejar el concepto de plano cartesiano en matemáticas. Sí o sí van a tener que saberlo, ya que nos ayuda a visualizar muchos, pero muchos problemas. Además, esto facilita notablemente los cálculos y el entendimiento. Este es un plano cartesiano mucho más bonito que el que dibujé yo, y además están pintadas las partes importantes. Así que vamos a ver cuáles son las partes o cómo nosotros podemos graficar en este plano. La forma en la que uno grafica en este plano, primero se deben usar dos coordenadas, porque de alguna manera tenemos dos posibles variables en nuestras rectas numéricas. O sea, yo podría tomar cualquier valor de la recta numérica horizontal y cualquier valor de la recta numérica vertical. Cuando nosotros queremos graficar cualquier punto, nosotros primero indicamos la posición relativa horizontal. O sea, por ejemplo, si yo quiero graficar este punto que está aquí, primero yo le digo, de alguna manera, al sistema, con respecto al origen, que es este punto que está acá, yo en el eje horizontal me desplazo 2 unidades. Entonces, primero digo que ese punto yo me desplazo a la derecha 2 unidades. Luego, la segunda coordenada que debo darle es la posición relativa vertical. O sea, desde el origen, ¿cuánto tuve que desplazarme en el eje vertical? Una unidad, porque esa unidad me permite de alguna manera
llegar al punto donde yo estoy parada, y eso me va a dar las coordenadas del punto, que en este caso es 2,1. Esa es la notación que se utiliza, la notación x, y, donde x es un valor de la recta horizontal e y es un valor de la recta vertical. Entonces, en general, x va a denotar a la recta horizontal e y a la recta vertical. Es por eso que el origen posee las coordenadas 0,0, porque no me desplazo nada del origen, o sea, me desplazo 0 unidades, tanto en el eje horizontal como en el vertical. Además, nosotros podemos decir e inferir que dependiendo de donde yo estoy en este plano cartesiano, los valores para las coordenadas van a variar. Por ejemplo, si yo solamente me fijo en la recta horizontal, todos los valores que van a ser desde el 0 hacia la derecha van a tener el valor de la coordenada horizontal positivo. Por otro lado, todos los valores a la izquierda de mi recta vertical van a ser negativos. ¿Por qué? Porque estoy a la izquierda del 0. Y va a ocurrir lo mismo cuando yo estudio el eje vertical. En el eje vertical voy a tener que los valores que estén arriba de 0 van a ser positivos y abajo de 0 negativos. Entonces, estos valores de y, que son la segunda coordenada, van a ser positivos porque estoy arriba del 0 en la coordenada vertical y negativos cuando estoy abajo. Como bien habrán notado, para ciertos lugares en este espacio vamos a tener distintos valores para las coordenadas, y eso no es coincidencia y tiene un nombre. Acá ustedes podrán ver que este cuadrado que corresponde a la parte donde ambas coordenadas son positivas, nosotros lo llamamos primer cuadrante. Luego tenemos el segundo cuadrante, que corresponde a cuando la coordenada horizontal es negativa y la coordenada vertical es positiva. Luego tenemos el tercero, que corresponde cuando ambas coordenadas son negativas, y el cuarto, que corresponde a cuando la coordenada horizontal es positiva, pero la vertical es negativa. Además, tenemos dos espacios importantes que no hemos nombrado en este plano cartesiano. Los ejes tienen la particularidad que cumplen que, por ejemplo, cuando yo estoy parada en cualquier punto de la recta horizontal o del eje horizontal, mi valor de y siempre va a ser 0, porque no me voy a haber desplazado nada en el eje vertical. Es por eso que cuando uno está en el lugar geométrico que corresponde al eje X, o al eje de las abscisas también se le conoce, Y siempre va a valer 0, pero X puede valer cualquier valor. En el caso que yo esté en el eje vertical, siempre, pero siempre voy a tener que X vale 0, o que la coordenada horizontal vale 0, porque no me estoy desplazando en el eje horizontal. Es por eso que X vale 0, e Y puede valer también, al igual que en el caso anterior, cualquier valor real. Y hay que agregar que ahora el eje vertical también tiene el nombre de ordenada. O sea, cuando yo hablo de eje horizontal, también puedo decirle abscisa y ordenada. En el siguiente plano cartesiano se representan 8 puntos en distintos cuadrantes. Tenemos, por ejemplo, el punto del origen, tenemos este punto azul, el punto Q, el punto menos 3,1 que es naranjito, punto R, el punto morado, el punto S, el punto verde y el punto P. Podemos notar que las coordenadas están bien puestas. Por ejemplo, para este punto, el punto naranjo, vamos a tener que nos dicen que las coordenadas son menos 3,1. O sea, yo me desplacé 3 unidades hacia la izquierda, porque es el número negativo, y subí una unidad hacia arriba. Y efectivamente llego a ese punto. Entonces, es muy importante que ustedes sepan y recuerden que siempre uno primero localiza la primera coordenada, que corresponde a la coordenada horizontal, y luego la vertical. Nunca es al revés. Acá otro ejemplo podría ser considerar este punto morado, donde las coordenadas nos dicen que es menos 1, menos 2. Es decir, que lo que hay que hacer es avanzar una unidad a la izquierda primero, porque recuerden que los números negativos están a la izquierda en la recta numérica, y luego bajar 2 unidades. Bajo las 2 unidades y efectivamente llego al punto que yo estoy estudiando. Les dejamos como propuesto que ustedes nos digan cuáles son las coordenadas de los puntos P, Q, R y S que están en este plano, y que también nos digan a qué cuadrante pertenecen.